Buenos días Colombia, buenos días América. Soy Johnny Winston Ballesteros Puche de Lorica y estoy en este momento con un gran personaje, el señor Álvaro Galvis, un señor conocedor de la ancestralidad, la tradición del café en Colombia. Y estamos aquí en la casa compartiendo, relajado. Entonces yo quiero que, Alvarito, conversando, quiero que me hable algo sobre el café colado y el café tradicional o el café clásico, como usted quiera llamarlo, cómo lo preparan y su historia, su simbología. Don Álvaro. Bueno, Johnny, buenos días. No, la tradición de todos nosotros en el cafetero, pues lo principal es el café. Eso es una bebida prácticamente como sagrada, tradicional. Eh, Allá no hay familia que por la mañana no se levanten y lo primero que se toman es una taza de café para iniciar en las labores del día. Bueno, el café, ahora años, se cogía de los palos. No, tranquilo, Álvaro, tranquilo. Todo esto hace parte de la cultura. Se cogía de los palos el café, se seleccionaba, se despulpaba, se lavaban los granos, se ponían a secar al sol. Después, en una piedra tradicional que se conseguía en una quebrada o en un río, cóncava, y una piedra más pequeña, con la cual se pelaba el café, se le quitaba la cáscara. Y se maceraba, Álvaro, se machacaba. Se le quitaba la cáscara. Esa piedra muchas veces se llamaba pilón de piedra. Pilón de piedra, muy bien. Bueno, de ahí lo que era la almendra del café ya se llevaba a la cocina a una paila para tostarlo y darle un punto que quedara como con un café, un color café oscuro. Para de ahí volverlo a la piedra para molerlo, para pulverizarlo, volverlo polvo. Ya después de que estaba bien en polvo, se guardaba en unos tarros tapados para para que se conservara el aroma del café, el olor, el aroma, el sabor. Eso sí es un requisito con el café. O sea que el café fue y es una simbología, es algo tradicional. Y otra cosa, porque es que el café en esa época nos unía a todos. Ahora no, ahora tengo que llevarle el café a tal persona a la pieza, al otro a otra parte. Sí, antes no, antes tomaba el café. Yo no sé si tú me haces recordar. Se tomaba en la sala de la casa, ¿cierto? En la sala, Vea, en el patio. el café era una unión familiar. Exacto, era unión. Exacto, pero es como por allá en Turquía, es que el té como representa una unión, una conexión entre la familia, entre los clanes. Entonces, allá también, ¿cierto? Lo que pasa es que, vea, hoy en día todavía en muchos hogares, tanto urbanos como rurales, todavía existe esa tradición Tradición, en sí. la tierra nuestra, Tradición. de por la mañana disfrutar el café en En familia. familia, a veces con el vecino, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, hablando de la actualidad, la tecnología y todo ha separado familias, amigos. Así es. Si vamos a una reunión, pues no hay reunión porque casi todo el mundo está metido en sus celulares. Sí. Y vea, por ejemplo, que en el caso de en esa época, las estufas, en esa época eran ancestrales, Ah, eran hornillas, ¿qué era que decía, cierto? no, Fogones, ¿cómo era? allá se hacían era fogones de Fogones de leña. leña. Sí. Por ejemplo, se hacía una especie de cajón de tabla. Oye, Álvaro, y la leña era como un rito, ir a cortar la leña. ¿Te acuerdas que decía Ah, claro. a cortar la leña es como un oficio, como un símbolo para traerla y hacer el café. Que, por ejemplo, el fogón se hacía de tablas y se hacía un cajón. El cajón se llenaba de tierra
y encima se le colocaban adobes o piedras para sostener las ollas. A un lado se le colocaban unas varillas para poner las parrillas para hacer arepas. En ese fogón, que era fogón, no Fogón, estufa, sino fogón de correcto, leña, ujú. ¿Eran 3 piedras o 4 piedras? iban 2 hileras de piedra Ajá. a lo largo, Exacto. que le llegaba el asiento de la olla preciso a las 2. Sí, señor. Sí. Bueno, Y aquí una parrilla, ¿cierto? claro. Parrilla. Bueno, Y eso prepara en ollas de barro o de peltre. Recuerda que el peltre estaba de moda en esa época. el café tradicional anteriormente se hacía en ollas de barro. De barro. Y se tomaba. Después pasamos a las ollas de aluminio. Sí, pero entonces en esa época se tomaba con totuma o con vasos de chorote de barro. ¿Cómo No, habían unos pocillitos de barro, hechos de barro, se llama? Ujú. pero no como el pocillo que tiene orejas, sino eran unos pocillitos redondos. Parecido daba la similitud de tener la mitad de una totuma en la mano. Ajá. Eso daba mejor sabor al café, la cocinada en esa olla. Ujú. Así es. Bueno, después de bien cocinado el café, que hirva bien, ya se sacaba el poquito reposado y se pasaba por un colador. Colador. Eso te decía yo, un colador diferente al que de Pero aquí. era un colador muy cerrado Una mallita. para no dejar pasar nada del asiento o acerrín del café. No como por los lados de la costa que sí cuelan el café, pero lo cuelan en una cosa con una tela o un trapo. Ya es con una malla, sí, exacto. Es diferente. Bueno, Y luego ya lo servían a toda la familia, que en esa época la familia era toda unida para tomarse sí, un café. correcto, unía familia. Y muchas veces pues se ponían era a escuchar historias de los Ujú. abuelos Correcto. o de los padres. Y Y, entonces, perdona, pero en ese rito, digamos, se practicaba lo que era la transmisión oral, ¿cierto? De abuelos a los hijos y a los nietos, ¿sí? sí, lo que pasa es que, por Se hablaba ejemplo, ahí a nosotros nos criaron con todas las historias tradicionales de los abuelos, de los padres. Por ejemplo, mi abuelo, en un momento de tomar café y todo eso, nos contaba las historias cuando arriaba mulas, porque él fue arriero y arriaba mulas, 80 mulas de Medellín a Bogotá, llevando mercancía. Pero, pero ellos también llevan como un conco, lo que llama uno, donde llevan el café. O sea, los arrieros llevan el café, ¿cierto? Claro, El arriero. ellos llevaban todos los implementos necesarios y donde hacían descanso con las mulas, sacaban su recipiente, sacaban el café en polvo que lo llevaban guardado, llevaban su pedazo de panela y hacían el café. Café, listo. Pero muy amable, muy chévere. Ese es el café colado, esa es la historia del café. Y vamos a hablar después sobre lo que es a la herrería, ¿no? ¿Sí? Los arrieros por allá en su tierra, que es una tradición. Muchas gracias, don Álvaro, muy amable. Dios lo bendiga, man. Hasta pronto.